Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Naleida, buena tarde. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Buenas tardes, perdón. Ahorita vamos a empezar la clase. Voy a dar unos minutitos que se terminen de conectar y ahorita empezamos. Gracias, licenciada. Bueno, buenas noches. No sé cómo les fue en el último ejercicio de recuperación, pero vi algunas cuestiones, algunos escritos que solo me pusieron la comparecencia y no terminaron de redactarlo. Entonces, primero que nada, mejor les voy a hablar específicamente de cómo debemos hacer un script. Pero para poder saber cómo hacer un escrito, primero debemos saber quiénes son los directivos o dirigentes en el caso de los sindicatos y con qué documentación acreditan su personería. No sé si logran ver en la pantalla un modelo de acta de Asamblea General de Elección de los Directivos. Sí, ¿Sí se ve? licenciada. Buenas tardes. Sí. Solo no sé si se puede ampliar un poquito, licenciada, disculpe. ¿Ahí? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el documento a través del cual se nombra a los directivos del sindicato es un acta. En este caso estamos viendo en pantalla una certificación del acta de Asamblea General donde se eligió a los directivos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes elaboraron su escrito, primero que nada me tenían que poner que era un planteamiento de conflicto colectivo nuevo, ¿verdad? Porque era algo nuevo lo que íbamos a iniciar. Posteriormente me tenían que consignar el nombre del juzgado al que iba dirigido o al que va dirigido. ¿Cuál era ese juzgado? ¿Alguien me puede decir cuál era el juzgado? ¿Juzgado, licenciada de Trabajo y Previsión Social o...? Era para la admisión pero- de demandas. Para la admisión de demandas. Así es, se llama de demandas. Juzgado Público
personal para la admisión de demandas de trabajo. Eso tenían que haber puesto a ese juzgado, es que iba dirigida a los porque es el juzgado que revisa que cumple el escrito con todos los requisitos que establece la ley. Acuérdense que cuando vimos la organización de los tribunales, se les explicó que el juzgado de admisión de demandas era el que era el encargado de revisar los requisitos de un escrito inicial. Todo escrito inicial va a ese juzgado. Bueno, posteriormente teníamos que consignar el nombre de la persona o las personas que comparecían. ¿Qué más datos? ¿Alguien tiene su código de trabajo y me puede decir qué más datos se consignan en un escrito inicial? Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibe las notificaciones. ¿Qué artículo es? El artículo 332. Ok, muy bien. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un escrito, tener a la mano el artículo que nos habla de los requisitos de los escritos, de la demanda, porque una demanda, ya sea individual o colectiva, tiene que cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 332. Pueden abrir su código en el artículo 332, vamos a ir uno por uno. Ya dijimos designación del juez o tribunal a quien se dirige. El segundo de los requisitos es nombre y apellido del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. En el derecho laboral no se establece la obligatoriedad de el auxilio de un abogado. Ahora, en el tema del derecho colectivo, es mejor que sea auxiliados por un abogado. ¿Qué les dije yo sobre el lugar para recibir notificaciones cuando actúan bajo el auxilio de un abogado? ¿Dónde se les notifica? En el casillero electrónico. Ok. Cuando nosotros vamos a decir que un abogado nos va a auxiliar, tenemos que decir, actúo bajo el auxilio, dirección y procuración del abogado. Ponemos el nombre del abogado y señalo como lugar para recibir notificaciones su casillero electrónico del organismo judicial identificado como. Y ponemos el dato del casillero electrónico. Posteriormente, el artículo 332 indica enumeración de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos individualizándose de forma clara, concreta, según su naturaleza. Antes de pasar a esto, vamos a hablar de cuando una persona actúa en representación de una persona jurídica, debe acreditar su personería. Esto les quiero enseñar esta acta para que ustedes puedan ver cuál era el documento en donde se acreditaba la calidad de directivo del sindicato. Esto se hace a través de un acta de asamblea. Ustedes pueden ver acá, el acta indica el lugar, ¿verdad? La hora, el día en donde están constituidos. La asamblea es la reunión de todos los afiliados a alguna sociedad, en este caso a un sindicato, pero es la reunión de todas las personas que conforman una agrupación con personalidad o que quieren obtener una personalidad jurídica. Entonces aquí dice, nos encontramos reunidos los afiliados al sindicato de trabajadores con el objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria para elección de los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo de nuestro sindicato, de conformidad con la convocatoria respectiva, y para el efecto se procede de la manera siguiente. Acá se pone el compañero
Al constituir el sindicato, se tiene que indicar quién va a fungir como secretario general. Entonces aquí se coloca el nombre de esa persona que se eligió en su momento. En su calidad de secretario general provisional, hace el conteo respectivo constatando que se encuentran presentes tantos afiliados, ¿verdad? Lo importante acá es que ustedes pueden ver que a través de esta acta se está designando ya cada uno de los cargos del comité ejecutivo. Entonces, ¿cuál era el documento idóneo que acreditaba la calidad de los integrantes del comité ejecutivo? Ustedes me podrían decir que un acta como tal, si fue hecha por un notario, podíamos adjuntar una copia del acta. En el caso de los sindicatos, pues la mayoría tiene un libro de actas y acuerdos autorizado por la Dirección General del Trabajo. Entonces, en este caso, ustedes me tenían que poner a certificación del acta número tal que aparece en el libro de actas de Asamblea General del Sindicato. Entiendo que no me lo pusieron así literalmente, pero tenían que tener la idea de que era un acta y que estaba inscrita en el Ministerio de Trabajo. Puede que me hayan puesto en la inspección, en el ministerio, cualquiera de estos, pues yo se los tomaré como bueno. Aquí les estoy enseñando este documento para que ustedes vean que dependiendo de quién esté actuando es la forma en la que ustedes acreditan la personalidad jurídica. En este caso, acreditan la representación del sindicato. No sé si alguien tiene alguna duda. Licenciada, lo que les acredita al sindicato es la personería jurídica que le da el Ministerio de Trabajo. Fíjense que hay un acta de nombramiento como tal, que es la que estamos leyendo ahorita en pantalla. Es el acta de designación. También, cuando ya están constituidos, también pueden acreditar con las credenciales que les extiende el ministerio. Mire, lo que yo necesitaba es que ustedes entendieran que como representantes del sindicato necesitan un documento específico para acreditar que ellos son quien dicen. En el caso de los directivos del sindicato, si ustedes me dijeron que actuaba como presidente o en este caso del consejo directivo, secretario de actas, secretario de asuntos de recreación, los nombres de los puestos no son específicamente, como le digo, cerrados, sino hay algunos que usted los puede como denominar conforme a la función que van a realizar. Pero yo lo que necesitaba es que ustedes entendieran que necesitaban acompañar un documento para acreditar que eran quien decían ser, es decir, que era en este caso el secretario de actas, que era el tesorero, que era, por así decirlo, un vocal. Entonces, estos cargos los tenían que acreditar con la certificación de esta acta. Esto, si ustedes ven, es el modelo de un acta de Asamblea General de elección de los directivos. Aquí ustedes pueden acreditar realmente que sí son quien dicen ser y que fueron designados por la Asamblea para esos cargos, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo les pedía que me dijeran en el memorial cómo me acreditaban la calidad con la que actuaba. Entonces, por ejemplo, una sociedad anónima, ahorita estamos viendo derecho colectivo, por eso yo no los quise confundir, porque entiendo que ustedes ya han llevado otro tipo de derechos procesales. No sé si ya llevaron derecho procesal civil, derecho procesal, no sé si administrativo, pero en todo memorial, cuando actúen en representación de una persona jurídica, deben acreditar la calidad. En el caso de las sociedades anónimas,
se acredita con el acta notarial de nombramiento como representante legal o como ya sea administrador único o presidente del consejo de administración de la sociedad. Entonces tienen que acompañar una copia. En ese sentido, mi idea es decirles, cuando es una persona jurídica, siempre deben acreditar su calidad. No se puede solo poner, actuamos como representantes del sindicato sin comprobar realmente la documentación donde conste ese extremo. Bueno. En este caso, vámonos nuevamente al Código de Trabajo. ¿Quién me hace favor de leer el inciso E? Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y sus residencias si se supiere, lugar en donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla. Ok, mira pues. No en todos los memoriales va a haber testigos, no en todos los memoriales va a haber inspección ocular o expertaje. Esto depende de qué tipo de petición sea. Y depende qué es lo que ustedes quieran acreditar. En el caso del memorial que yo les pedí, ¿qué teníamos que acreditar? ¿Alguien me puede decir qué era lo que teníamos que acreditar? El pliego de peticiones. Sí, teníamos que acreditar que habíamos presentado ya un pliego de peticiones y que habíamos agotado algo. ¿Qué otra cosa? La vía directa. Ok, muy bien. Entonces, esto no lo vamos a probar con una inspección ocular ni con un expertaje, porque no son los medios de prueba idóneos para acreditar este extremo. En el caso en concreto, lo íbamos a acreditar con el documento como tal, con el pliego de peticiones y con el relato, en este caso, de los hechos, donde indicáramos en qué fecha lo presentamos. El pliego tendría que tener un sello de recibido donde indicara la fecha en que lo recibió el patrono y de esa fecha a la fecha de planteamiento del conflicto colectivo tendrían que haber transcurrido los días que la ley establece para tener por agotada la vía directa. ¿Qué cuántos días son? Son 30. Muy bien. Va. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este artículo nos habla taxativamente de que se enumeración de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos individualizados en forma clara, concreta, según su naturaleza. Entonces, aquí ya vimos que la prueba es eminentemente documental, ¿verdad? Luego, también dentro del escrito, ustedes vieron que el inciso C nos decía relación de los hechos en que se funda la petición. Va. Siempre tenemos que tener un orden. Primero, tenemos que identificarnos, acreditar calidad, indicar si actuamos bajo el patrocinio de un abogado, establecer el lugar para recibir notificaciones y decirle al juez qué queremos o qué venimos a plantear. Posteriormente, hacemos una relación de los hechos en que se funda la petición. Esa relación de los hechos la pueden hacer de una forma, hay abogados que lo hacen de forma detallada, es decir, que ponen hasta de más, cuestiones de más, citan doctrinas, citan algún otro tipo de doctrina legal o doctrina propiamente dicha. Entonces, depende de la forma de redacción de cada quien, qué es lo que le quieren decir al juez, le tienen que contar. En resumen, en este caso le tenían que contar que con fecha tal y tal presentaron un pliego de peticiones antes, patrón.
el cual solicitaba condiciones económicas favorables y que superaban las existentes para los trabajadores. Tenía que decirle que no recibieron respuesta de esta solicitud que plantearon. Eso era muy en resumen lo que tenían que poner, pero dentro del pliego ya había ciertos requisitos que se debían observar. ¿Alguien me puede decir en qué artículo estaba? Que ese artículo era base para que hicieran su escrito. ¿Qué artículo utilizaron para hacer el escrito que yo les puse a elaborar? El 381, ¿quién me lo puede leer? 381, te lo leo. Sí, por favor. Dice, el pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o a quiénes se dirige, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos protestan, sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. Este de abajo es lo que estamos viendo ahorita de los requisitos del escrito. Lo que usted me leyó es lo que debía de llevar el pliego de peticiones. Entonces, si ustedes en este escrito me tenían que adjuntar el pliego de peticiones, donde me hicieran, por ejemplo, me pusieran, por ejemplo, exigimos o queremos solicitarle que por este medio se nos concedan 25 días de vacación, por ejemplo, o que se nos dé un bono por tal situación de tanto. ¿Verdad? Entonces, ha de exponer claramente en qué consisten las peticiones. Tiene que decir a quiénes se dirigen, obviamente, en el encabezado del pliego. Van a poner pliego de peticiones que se presenta ante tal, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, por ejemplo. ¿Cuáles son las quejas? Por ejemplo, en este caso, que no tenemos suficientes vacaciones y por lo que solicitamos que sean 20 en lugar de 10 que nos dan a la fecha. El número de patronos o de trabajadores que las apoyan, tenemos que poner estas peticiones son apoyadas por tantos trabajadores. La situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia. Esta situación ha surgido en las oficinas centrales del Ministerio de Gobernación, por ejemplo, donde 200 trabajadores prestan sus servicios y tiene que poner el nombre y apellido de los delegados que están suscribiéndolo y la fecha. Eso es el pliego en sí. El segundo párrafo va de la mano con el otro artículo que estamos viendo, que dice el nombre del juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones, el nombre de la parte emplazada, dirección donde debe ser notificada, la indicación que adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Les voy a pedir un segundito que estoy en un vehículo, me tengo que bajar. Denme un segundito, ahorita continuamos. Permítame que creo que me desconecté, pero ya me volví a conectar, perdón. Jennifer, disculpa, ¿puedes pasar la asistencia para mientras?
Licenciada, buena tarde. ¿Me puede decir el tema que debemos de colocar en la asistencia? ¿Cómo vamos con la asistencia? El tema, licenciada, tenemos duda. Sobre el tema. Planteamiento de conflicto colectivo. Gracias. Linda, como yo no sabía qué tema era, yo puse revisión de examen, que fue lo primero que hicimos. No sé si está bien. Vaya, entonces solo escríbale si puso otro nombre a Jennifer para que lo pueda... Revisión de examen y demanda nueva de conflicto económico colectivo. Vale, está bien, ya lo llenaron, ¿verdad? Ya lo mandaron. Ya, licenciada. Vale, yo le voy a avisar a Jennifer. Licenciada, yo puse acta de asamblea. Licenciada, yo también puse otro nombre. Es que como Ahorita voy. solo 5 minutos. Yo también coloqué acta de asamblea, Alec. Ah, ok. Bien. Igual yo, licenciada. Igual yo. Como solo 5 minutos. Jennifer, ¿estás por ahí? Y no nos indicaron tema. Va, ahorita, deme un segundo, solo voy a comunicarme con Jenny, para que no vaya a haber problema. Ya no hay nadie, ¿verdad? Bueno, Jenny, solo hazme favor de tomar en cuenta que le pusieron otro título a la asistencia. Ok. Bueno, entonces estábamos leyendo el artículo 381. Si ustedes se dan cuenta, en este artículo hablaba tanto del pliego, es decir, el documento que se debía acompañar, como del escrito. Entonces, me di cuenta que algunos solo me hicieron el escrito y me pusieron el pliego dentro del contenido del escrito, pero si me pusieron los requisitos que establecía este artículo dentro del escrito, no hay problema.
sea, no se los voy a tomar como mal. Lo que sí les quiero dar a entender es que para presentar el escrito ante tribunales sí tenían que ponerme primero el escrito adjuntando el pliego de petición. Entiendo que esto no lo habíamos visto, pero son las cosas que ustedes van a ver en su día a día. Cuando ustedes van a ejercer la profesión, ustedes van a ver momentos en que van a decirles, bueno, me tiene que hacer un escrito. Por ejemplo, llega una persona con ustedes y les dice, el papá de mi hijo no quiere darme autorización para poder obtener el pasaporte de él. ¿Qué hago? Entonces, una de las soluciones que la ley establece es que se pida autorización judicial para que les pueda extender el Instituto Guatemalteco de Migración el pasaporte. La ley no le va a decir cada escrito qué requisitos lleva, les voy a ser sincero. Entonces, ustedes tienen que guiarse con los artículos generales que establece la ley para elaborar el escrito. ¿Cuáles son los artículos generales? El primero que leímos, que fue donde están los requisitos del escrito, que es el artículo 332. Esto es en el derecho laboral, ¿verdad? En el procesal civil encuentran otro artículo específico que dice requisitos del primer escrito. En cada ley van a encontrar un artículo general que les va a decir que debe contener un escrito en todos los casos. Ya el tema específico que vaya a tratar el escrito depende de la situación en concreto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este caso yo les dije el planteamiento de un conflicto colectivo, pero esto no quiere decir de que no deban llenar los requisitos que establece el artículo 332. Entonces, esto es para que ustedes vayan aprendiendo y vayan teniendo idea de cómo es que se hace un escrito y que en la ley nunca les va a dar como que lo que tienen que poner, sino ustedes tienen que analizar la ley y tienen que hacer un relato dependiendo del tema que están tratando, ¿verdad? Por eso yo no les quise como quedar o sea, yo les di un escrito, pero no se los di con el tiempo de antelación debido, porque si no se me lo iban a memorizar y yo no quiero que sean machoteros o que sean personas que, necesito hacer un memorial de tal y entonces tengo que buscar uno para poder hacerlo, sino que ustedes con lo que la ley y los insumos que la ley les da, puedan realizarlo. Esa es mi idea, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo los puse a pensar. Primero, a que me hicieran un ejercicio en el cual ustedes pudieran demostrar que me plantearon lo que la ley establece dentro de un escrito. No siempre, en el caso que les decía de una autorización para el pasaporte, la ley no les va a decir, mire, para solicitar que un juez autorice la emisión de pasaporte, debe hacer lo siguiente. Nunca les va a decir eso. Ustedes tienen que primero ver en qué vía lo van a plantear. Tienen que ver si lo van a plantear ante qué juez, porque dependiendo en este caso si va a ser civil, si va a ser de familia, económico coactivo. Ustedes tienen que analizar muchas cosas cuando planteen un escrito. Por eso yo les decía, ante qué juez lo plantean. Tienes cuidado, obviamente. Obviamente. ¿Qué manda, Maite? Ay. ¿Sí, Maite? Perdón, Ligda. Ando pasando un charco y se me activaron los botones, perdón. No tenga pena. Pensé que tenía alguna duda, por eso le pregunté. Bueno. Entonces, esa era mi idea, que ustedes pudieran como que darle forma a lo que la ley establece. Obviamente, les voy en este caso, a proporcionar también ya a partir de ahora, ya documentos para que ustedes en los grupos que formaron al principio van a hacer un tipo prontuario
de las documentaciones relativas al derecho colectivo, procesal colectivo de trabajo. Pero quería primero que ustedes tuvieran la experiencia de hacer algo sin saber o sin tener, por así decir, mayor idea de lo que estaban haciendo para ver si ustedes entendían. Por eso es que yo no les estoy calificando de una forma, como le digo, muy drástica este escrito. Porque no les había enseñado yo un memorial como tal. Por eso les digo, si ustedes me hicieron el pliego en el mismo memorial, pues se los voy a tomar como bien, siempre y cuando tengan los requisitos que establece el artículo 381. Vamos a ir poco a poco aprendiendo a hacer la documentación y los memoriales. Hay algunos que trabajan con abogados o han hecho memoriales y tienen mayor idea de cómo hacerlos, pero hay otros que no. Entonces aquí la situación es que ustedes aprendan a elaborar escritos. Yo ya les di las claves básicas. Por ejemplo, tienen que llenar los requisitos del artículo 332. En el caso específico del planteamiento del conflicto colectivo, tienen que llenar los requisitos del 381. La forma o las palabras que ustedes usen para poder plasmarlos en el documento no tienen que ser las mismas de Catherine que las mismas de Irma, ni las mismas de Daniela, ni las mismas de Axel. Cada quien lo va a decir en sus palabras. Lo importante es que tienen los requisitos que la ley les pide. Entonces, esto nos da a entender de que no es que haya una forma única de hacer un memorial. Yo les mandé un memorial para que ustedes tuvieran una idea, pero hay personas que lo hacen de distinta forma y no por eso está mal. Y los jueces le dan trámite. Cada abogado es un mundo, cada cabeza es un mundo y pueden pensar de distinta forma, pero lo que sí deben respetar los mínimos, requisitos mínimos que establece la ley. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los escritos o algo, o alguna otra situación adicional? Por ejemplo, también, ¿sí? Marvin. Lick, gracias, Lick. Eso lo quería preguntarle. Entonces, el pliego de peticiones iba anexo a una hoja. Exactamente. No iba directamente al memorial. No. El deber ser, o sea, para cuando ustedes ya estén ejerciendo la profesión, es que el pliego va aparte. Porque si usted ve en el artículo 381, dice, debe acompañar original y duplicado del pliego. Pero es lo que yo les digo, que si ustedes en este caso, de este examen en específico, hicieron las formalidades que pide la ley sobre el pliego de peticiones y lo incorporaron al memorial, se los voy a tomar, por así decirlo, que cumplieron con esos requisitos. Lo ideal y lo que se debe hacer cuando se plantea un conflicto colectivo es adjuntarlo, ¿verdad? Algunos me lo adjuntaron, otros me pusieron las peticiones dentro del memorial, o sea, las peticiones que se formulan en el pliego dentro del memorial, me dijeron de que el conflicto se suscitó en tal, me pusieron una dirección, me pusieron, por ejemplo, que afectaba a tantos trabajadores y que en total en la empresa habían tantos trabajadores. ¿Con qué me han puesto esos que son los requisitos del pliego dentro del memorial y las peticiones del pliego? ¿A quién va dirigido? Pues yo se los voy a calificar bien, porque en este caso yo no les había como que enseñado directamente a hacer el memorial de planteamiento, pero sí quería que ustedes tuvieran como, hicieran el análisis de qué debían hacer. Pero tampoco voy a ponerles 0 porque no me pusieron el pliego aparte, sino sí se los voy a calificar. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Por ejemplo, también hablamos en clase de que cuando hay un emplazamiento, es decir, cuando se le da trámite y el juez emplaza al patrono para que no pueda despedir a los trabajadores,
También, si los despide sin autorización judicial, se puede plantear una acción por parte del trabajador, que es la reinstalación. Si yo les hubiera dicho en el examen, elabórenme un escrito de reinstalación, hubiera sido lo mismo. Tendrían que haber ido al artículo 332 para poder hacer el escrito. Ahí están todos los requisitos. Lo único que tendrían que haber visto en qué vía se plantea esta solicitud. Esta solicitud se plantea en la vía incidental. Sí, Juan Luis Palencia. Gracias, licenciada. Buenas noches. Una Dígame. consulta en ese caso que usted nos plantea, aparte de la reinstalación, ¿tendríamos que solicitar que le hagan el pago de sus prestaciones al trabajador o solo solicitamos la reinstalación? Lo que sucede es que como ya lo echaron, por así decir, la reinstalación, el mismo artículo establece que debe solicitar el pago de sueldos dejados de percibir y demás. Las prestaciones, en este caso, como cuando se finaliza la relación laboral y al pedir la reinstalación, hay que solicitar las prestaciones porque hay un pasivo laboral que ya no corrió durante ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces se piden las prestaciones. Por ejemplo, le digo, a usted lo echaron el 1 de enero del 2023, pero planteó su reinstalación. Al plantear su reinstalación, según la ley, el juez lo debe reinstalar en 24 horas. Esto dice la ley, pero realmente esto se lleva unas 2 semanas, más o menos, para que le notifiquen y todo. Presenta usted su reinstalación ante el patrono, pero el patrono no lo reinstala de inmediato. El patrono impugna la resolución y plantea apelación. Después de plantear la apelación, esto se lleva un aproximado de 6 meses a año y medio para que le resuelvan. Entonces, ¿qué sucede? El artículo le dice que puede pedir su reinstalación, así como los salarios dejados de percibir. Pero, ¿qué sucede? De enero de 2023 a el día de hoy, por ejemplo, al 18 de agosto de 2024, hay varios meses que en teoría le tuvieron que haber generado pasivo laboral, es decir, las prestaciones de ese tiempo sí las puede reclamar. ¿Por qué? Porque si le están pagando los salarios dejados de percibir, obviamente tuvo que haber generado prestaciones durante ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí las debe pedir de una vez en su incidente. Bueno, muy bien, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces, en este caso, como les digo, si ustedes se van al artículo 332, ahí están todos los requisitos del escrito, pero en el caso de la reinstalación, no nos vamos a ir a un planteamiento de conflicto colectivo, sino nos vamos a ir a un planteamiento de denuncia de reinstalación, o le pueden poner incidente de reinstalación. Entonces nos vamos a ir en la vía incidental. ¿Dónde se regula la vía de los incidentes en las leyes? ¿Alguien sabe? Bueno, se los comento. Está regulado en la ley del organismo judicial, el trámite de los incidentes. Entonces, como es un incidente, tenemos que tener también a la mano nuestra ley del organismo judicial para saber qué vamos a pedir. Por ejemplo, en un incidente se le da audiencia, en este caso se tendría que dar una audiencia, tiene que haber una prueba y demás, pero en el caso específico de la reinstalación, la ley dice, el juez deberá reinstalarlo dentro de las 24 horas. Entonces aquí hay una excepción dentro del trámite del incidente, donde ya de una vez el juez de hecho lo reinstala. Pero por eso les digo, tenemos que integrar leyes. No es solo agarrar el artículo 332 y decir, ahí están los requisitos y solo esos requisitos debo cumplir. Para formular las peticiones, ustedes deben conocer qué vía es en la que están planteando, porque cada vía tiene una forma específica
de tramitarse. ¿Ustedes ya vieron procesal civil 1 o no? Sí, licenciado. Vamos en el 2. En el 2, vale. ¿Ustedes recuerdan en procesal civil 1, cuando ustedes empezaron a ver procesal civil 1, vieron excepciones, vieron el planteamiento de la demanda? No sé si vieron ya todas las vías, que está el ordinario, está el oral, está el sumario, está la ejecutiva y está la ejecutiva en la vía de apremio. Cada una de esas vías tiene una tramitación específica. Es decir, se regulan distintos días para audiencias, distintos días para prueba, distintos días para resolver. O sea, en general, depende de qué vía utilicen, va a ser distinta la petición en sus memoriales. Pero lo que tienen que saber es que deben llenar los requisitos generales de un escrito. Eso sí, siempre. No pueden pasarse por alto en el caso del derecho laboral, el artículo 332, ¿verdad? Entonces, yo les voy a enviar con Jennifer alguna documentación que necesito que vayan transcribiendo. Yo lo que sí quiero es que esto va a ser a mano, ¿verdad? Yo les dije desde un principio que iba a ser a mano. Cada integrante del grupo tiene que realizar uno de los documentos que yo les voy a enviar. No puede ser el mismo integrante el que transcriba la documentación. Posteriormente, cuando ya tengan toda la documentación, se deben reunir y ustedes van a tener que ordenar en grupo la documentación. O sea, cuál va primero, cuál corresponde. Por ejemplo, si yo les pongo un acta constitutiva del sindicato, después y les pongo una resolución de un incidente de reinstalación, les pongo, o sea, yo se las voy a dar revueltas. Ustedes tienen que ordenarlas en grupo. Ese va a ser el trabajo en sí en grupo. Les voy a dar 10 actuaciones. Esas 10 actuaciones, una la tiene que transcribir cada uno de ustedes. El día que ya se reúnan para ordenarlas, todos tienen que leer cada una de las actuaciones, porque sobre eso va a venir su segundo parcial. Sobre la documentación que ya tienen que tener transcrita y la tienen que estudiar, ¿verdad? Ya nuestro curso ya no le queda mayor contenido porque ya vimos la conciliación, ya solo nos falta la declaratoria de la huelga y el arbitraje. Eso lo vemos en una clase, se los digo, sí, o 2 lo más. Entonces ahorita lo que necesito es que ustedes ya se van a poner a trabajar en los documentos que deben transcribir y luego organizar uno a uno. No sé si le sacan copia a cada grupo. Sí, la transcripción es a mano. Cada grupo tiene que tener un ejemplar de lo que trabajaron todos. O sea, no me vayan a entregar el original y no se quedan con nada. Cada integrante del grupo debe tener su copia. Y con esa los vamos a examinar. Sí, yo les voy a mandar los lineamientos por Classroom. Ahorita solo les estoy más o menos indicando cuál va a ser la dinámica. En Classroom van a estar los documentos, van a estar los lineamientos y va a estar la fecha de entrega. Lo que sí que ya tienen que saber que cada quien se va a quedar con un ejemplar para poder estudiarlo, porque uno de los documentos que esté ahí va a venir en el examen. Y a hoy sí van a tener tiempo para poder estudiar cada uno de ellos. Entonces, eso sí les pido. Mientras tanto, nosotros en clase vamos a ir avanzando el tema que nos ocupa, que en este caso es la declaratoria de la huelga legal, de la huelga justa, luego de la justicia de la huelga, y luego nos vamos al arbitraje y posteriormente vamos a hacer un simulacro en clase. Voy a elegir a ciertas personas para hacer un simulacro de una audiencia de conciliación. Yo sé que estas son clínicas, pero vamos a hacer un simulacro para que ustedes puedan tener ya una idea más clara de cómo se lleva a cabo una conciliación. Entonces creo que ya por la hora ya estamos. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna otra duda respecto al trabajo, respecto al examen?
Licenciada. Licenciada, buenas noches. Fíjese que yo le quería solicitar, no sé si se pudiera que nos enviara a Classroom. Por ejemplo, yo añadí las peticiones al ejercicio en clase que tuvimos de los 5 puntos, entonces no me queda claro bien cómo sería todos los documentos. O sea, entiendo que las peticiones es un documento adjunto, pero la primera parte es la que no me queda claro cómo sería entonces, o sea. Mire, pues, lo que sucede es que así como Sergio está por aquí, Sergio Lara. Sí, licenciada, buenas tardes. Bueno, Sergio, usted dice, creo que el mal es otra persona, no explica, lo puso en el grupo, y pretende que sepamos las chivas. Mire, pues, le estoy explicando que lo siguiente, yo quiero ver qué saben. Yo entiendo que ustedes ya llevaron procesales, tienen que saber hacer un escrito. Discúlpeme, Sergio, pero es lo mínimo que tienen que saber hacer. Entonces, en este caso, yo hice el experimento de que ustedes me hicieran algo. Yo por eso no les estoy calificando con 0 si no tienen todos los requisitos. Se los expliqué. Se los dije en clase y siguen alegando. ¿Cuál es el problema, Sergio? Explíquenme. Solo eso, licenciada, que yo creo que lo correcto hubiese sido por lo menos ver la forma, ¿verdad? Como todos los escritos son diferentes en diferente ámbito. Entonces, en la forma laboral, deberíamos, considero yo, a mi parecer, haber visto el escrito primero. Ya viendo el escrito, pues obviamente no íbamos a poder sacar un escrito y no íbamos a poder sacar el código, pero en base a haber ya tenido un escrito en materia laboral, ya por lo menos ya seguía uno cómo es la estructura de. Lo que sucede es que ustedes ya llevaron un procesal laboral. Uno, usted sabe cómo se hace un escrito. Yo ahorita les estoy explicando cuáles son los requisitos específicos de un escrito. Usted bien dice, cada escrito es distinto, pero no son personas que nunca han hecho un escrito. Si ustedes nunca hubieran hecho un escrito, yo les entiendo. En teoría, ustedes ya tendrían que saber escritos. Y es lo que yo les digo. La ley les pone los requisitos de cada uno de los requisitos. Y el artículo 381 estaba claro y decía que necesitaba ese memorial. Como usted bien dice, teníamos que saber qué decía. Eso es lo que tenía que decir el memorial, lo que dice el artículo 381. La forma en que usted me lo plasmara iba a ser lo que yo le iba a calificar. En este caso, usted debió haber acoplado un escrito con las formalidades que establece la ley a los requisitos establecidos en el artículo 381. Entonces, eso era lo que yo quería ver. Si realmente sabían o no hacer un escrito. Si no lo saben hacer, pues perfecto. O sea, yo no les estoy poniendo 0. Es más, les di la oportunidad de tener una recuperación por la misma situación. O sea, yo le entiendo. Usted me dice, debería de habernos explicado cómo hacer un escrito, pero ya estamos en procesal laboral 2. Aquí ya es práctica. Aquí ya no es, les voy a enseñar a hacer un escrito de 0, porque ustedes se supone que llevaron el procesal laboral 1, donde ustedes aprenden a hacer los escritos, donde ustedes estudiaron el artículo 332, donde ustedes aquí dirigen. Entonces, ese era el punto, por eso se los hice de esa forma. Pero en este caso, como les digo, tampoco les voy a poner 0 porque no esté perfecto el escrito. Simplemente yo quería medir qué tanto sabían hacer escritos, porque ya estamos en un 8º semestre, no estamos en un 4º semestre, en un 6º semestre. Un estudiante de 8º semestre ya tiene que saber hacer escritos, por lo menos, o tener una idea básica de un escrito. Entonces, ese es el punto. Por eso se los hice de esta forma. Y, como les digo, tampoco es que vayan a sacar 0 en su escrito. Ahora, sí, definitivamente, ni siquiera pusieron los requisitos del artículo 381, ahí sí, Sergio, le digo, bueno, ahí sí no puedo hacer mayor cosa para ayudarlo. Pero... Y
Por eso les digo, yo les estoy pidiendo la transcripción de los documentos, porque si yo les digo, háganme los documentos en computadora, no van a aprender, ¿verdad? O sea, solamente se van a volver personas machoter que van a estar, dame un escrito de esto, necesito un escrito de esto, necesito un escrito, y no van ustedes a pensar o adecuar los requisitos de ley a los requisitos de un escrito en general. Eso es lo que yo quiero que aprendan, que adecúen lo que necesitan, digamos que en el caso concreto, lo que la ley manda que debe dar el escrito con los requisitos de la demanda. Eso es lo único que yo les pedí. Yo sé que tal vez no tienen claro al 100% cómo se hace un escrito y lo vamos a aprender, pero tampoco se me pongan en esa actitud, es lo único que les pido, porque estamos aprendiendo todos, no les estoy poniendo 0. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Licenciada, sí, dígame. Yo realmente lo único que le solicitaría, no sé si pudiera usted, no por sacar un machote ni nada, sino que solo para que quedar bien claros qué era exactamente lo que usted necesitaba. Como le dije, yo incluí el pliego de peticiones en el ejercicio. Entonces, para saber bien cómo es realmente... Es que yo se los mandé, no me pueden decir que no se los mandé, porque se los mandé. Jennifer se los mandó tanto el escrito de planteamiento de conflicto colectivo como la resolución de trámite. O sea, no es que no se los hayan mandado, ustedes los tienen. Ok, está bien, licenciada. Lo que pasa es que realmente hemos tenido tantos exámenes y sí, vi todos los documentos, pero tal vez no me recuerdo, pero voy a volver a verlo. Sí, porfa, revisen lo que les mandé, ahí lo tienen ustedes. Ok, gracias, licenciada. Bye. Gracias, feliz noche, nos vemos en la próxima clase. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.